Conociendo la verdad. Desprograma tu mente. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Cada vez que hablo temas relacionados con la Biblia, no hace falta que cristianos te manden a comer popó, te mandan a decir que eres hijo del diablo, te mandan a decir que eres pues tonto o eres necio. Está muy de moda la palabra necio y lo usan mucho los cristianos. Pero es normal, porque los verdaderos maestros son aquellos que corrigen al alumno. Entonces los cristianos son los verdaderos maestros diciéndonos lo que yo digo, lo que yo hago es la verdad, estoy diciendo la verdad. Y como soy alguien que no tiene pelos en la lengua, yo hablo lo que a mí se me dé la gana, yo digo las cosas como son. Así que, señoras y señores, no pasa nada si el cristiano insulta. Absolutamente no pasa nada. Cuando usted empieza entonces a entender y comprender que todo lo que está dentro de la Biblia es un libro que se nos ha impuesto, no puesto, impuesto, fue traído, no fue inspiración divina, fue escrito de control para manipular las mentes débiles de aquellos que se autonombran creyentes. Así que si usted es creyente y es la primera vez que me sintoniza acá, quiero decirle a usted que usted es bienvenido a esta desprogramación mental, pero si usted no le gusta lo que digo, lo que hablo, lo que leo en la Biblia, usted es libre en deslizar su dedo hacia arriba y busque el canal, el personaje cómico llamado Pastor para que usted pueda estar bien a gusto. Habiendo advertido esto, a partir de ahora queda como hizo Poncio Pilato, se lavó las manos porque ni siquiera fue él que mató al supuesto Jesús de la Biblia. ¿Sabe usted quién terminó matando a Jesús en la Biblia? Bueno, el día de ayer vimos parte de eso. Muy bien, cada vez que empezamos a entender esto, cada vez que empezamos a hablar temas relacionados con la Biblia, muchas personas se molestan. Ahora bien, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Será porque estoy hablando mentiras? Cuando una persona se molesta ante otra persona que está hablando mentiras, ¿qué razón tiene usted como verdadero cristiano enojarse con alguien que no tiene la menor idea de qué está hablando? Eso me dicen a mí todos los días, es que no entiende las bondades de Dios. No entiendes. ¡Wow! Pero usted sí entiende, es que Él es espíritu. Y con un espíritu no se habla. Bueno, entonces usted está loco porque usted está hablando con espíritu. ¿Cierto o no? Entonces usted dice, pero carambas, ¿de qué manera hablo yo esto? Señoras y señores, ya llevo 6 años hablando estos temas. Si usted es la primera vez que me sintoniza, es la primera vez que usted me ve, es la primera vez que usted dice, uy, yo nunca había escuchado semejante herejía. ¿Sabe usted qué significa herejía antes de condenarse? La palabra hereje significa libre de elegir. Entonces yo he hecho eso, libre de elegir. La trampa de la deuda hereditaria. Señoras y señores, ¿cómo es posible que Dios crea la humanidad entera, el dueño del cielo y de la tierra, de las galaxias, de los planetas, de el multiuniverso, hace una humanidad tan pequeña, tan inferior a él, como le dijo al rey David? Dios te hizo un poco menor que los ángeles, pero coronado con gloria. Vaya. Y usted empieza a decir,
Si usted es la imagen y semejanza de Dios, señor, señora, ¿en qué mente cabe que todo es aceptado, pero basado a la fe, no a la perspectiva, no lo que a nosotros se nos dijo? Cuando usted empieza a comprender, entonces, usted dice, no, es que no tiene sentido que Dios haya creado el multiuniverso, planetas, soles, estrellas, y que haya hecho un ser tan pequeño y que al final de cuenta, está endeudado. En pecado me concibió mi madre, dijo, ¿quién? El rey David. Qué increíble, señoras y señores, que el ser humano es la imagen perfecta de Dios. Sin embargo, vive en el pecado. Pero las estrellas, el multiuniverso, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que el insignificante ser llamado humano, pero coronado con gloria, Dios lo termina castigando, amenazándolo bajo el pecado? Entonces, wow. ¿Sabe usted cuál es el virus que atormenta al cristiano? El pecado. Usted es cristiano, ¿sabe usted por qué? Usted no lo sabe, pero usted heredó esa palabra desde que nació. Usted es cristiano porque papá y mamá se le dijo que usted debe de ser cristiano también, porque papá fue pastor, fue líder de X iglesia, más ahora ya no. Y usted heredó lo que se conoce el pecado. ¿En serio? Sí. ¿El ser humano peca? Sí, desde el principio. Resulta que Dios hace el ser humano, pero lo hace con defectos, con pecados. No tiene sentido alguno. Que usted sea la imagen perfecta de Dios, pero usted con defectos porque Dios así lo quiso. Entonces dice, no, así no quiso. Entonces, ¿cómo lo hizo? Señoras y señores, cuando usted empieza a comprender los escritos de su Biblia, usted dice, pero caramba, algo no cuadra acá. El virus de la deuda genética. ¿Sabe usted cuál es? El pecado. El pecado, sí. El pecado es marcado como un error al blanco, un error de código preinstalado para justificar el control externo. Todas las personas jamás han ido adentro a buscar la información que necesitan. Siempre han estado fuera para encontrar cualquier información. El ser humano hasta hoy en día dice que no puede vivir sin Dios, pero jamás se ha atrevido a ver a Dios. Primero es que no puede vivir sin Dios. Segundo es que no sabe nada de Dios. Tercero es que no conoce nada de Dios. Entonces lo conoce, ¿no? Sabe de Dios tampoco. Y entonces, ¿cómo es que necesita a Dios? Porque es un archivo preinstalado para justificar el control externo. Seamos claros. ¿Usted por qué es cristiano? ¿Porque le nace? ¿O por qué? Tan solo una vez en su vida pregúntese, ¿por qué si yo soy semejante de Dios, diga conmigo, si soy semejante de Dios, si soy la imagen perfecta de Dios, entonces ¿por qué soy un pecador? ¿Cómo es posible que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? De hecho, dice David, el hombre, Dios lo había hecho un poco menor que los ángeles, pero coronado con gloria. Vaya, ese hombre pecador es coronado con gloria, pero vaya, tiene un defecto, un error genético, una deuda genética. Y que se le ha dicho que para pagar esa deuda es necesario aceptar un ser externo llamado el Salvador del mundo o el Redentor del mundo para que pueda ser perdonados por sus pecados. El pecado como un error al blanco es un código preinstalado para justificar el control externo. Romanos capítulo 3, verso 23, usted este pasaje se lo sabe de memoria. Y pues
Como usted se lo sabe de memoria, no es necesario que le ponga en pantalla. Claro, se lo voy a poner. Porque, señoras y señores, hasta el día de hoy, cientos y miles de personas en el mundo hablan sobre este hermoso pasaje de la Biblia. Hablan sobre este pasaje que dice, no, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero detente por un momento, párale. ¿Quién es el autor de la creación? ¿Acaso no es Dios? Si Dios es el autor de la creación, ¿significa que Dios falló? Porque si usted es fabricante de cualquier vestido, pero sale un vestido con defecto, ¿quién es el culpable? ¿El fabricante? Si usted se vuelve observador, usted no me dejará mentir. Cuando usted se vuelve observador, usted de todo se da cuenta. Usted dice, pero caramba, esa morena que va ahí, qué bonita. Grandes pechos, grandes glúteos. Y wow, es una hermosa morena. Pero a la par de ella o atrás de ella va una persona, una mujer, que es sumamente bonita de rostro, pero no tiene glúteos. ¿En serio? Sí. O sea, que no fueron hechos con el mismo molde. No. Entonces Dios se equivoca, claro. Usted ha visto hombres con grandes glúteos, pero usted ha visto otros que apenas tienen el oído. ¿Cómo está? Dice, eso. Cuando usted se vuelve observador, se da cuenta que Dios, el Dios de la Biblia, no es el único creador. Han habido 365 creadores que hicieron este cuerpo humano. Sin embargo, el ser humano cree, porque todo es basado en la creencia, que fue hecho por un solo Dios. Y no es así. No es así, claro, no es así. Cuando usted empieza entonces a comprender, usted dice, wow, cuando usted se vuelve observador, usted ha visto a hombres y mujeres, parece que vienen de diferente rango. Sí. En serio, qué bonita esa mujer. Claro que es bonita, muy bonita. El virus del ADN se llama pecado. La activación del error del sistema es lo que dice Romanos 3:23. Escuchen, porque aquí hablo Biblia. Y los cristianos no les gusta cuando yo hablo Biblia. Dicen, no, es que, ¿cómo un ateo hablando Biblia? Porque esto jamás se le enseña en su casa. ¿Cómo un ateo puede enseñar a cristianos? No te estoy enseñando, estoy denunciando que tu Dios parece un Dios fuera de control. Escuche, por cuantos todos pecaron, todos. Pero ¿quién te creó? Un Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Dios de la Biblia. ¿Y quién es ese Dios de la Biblia? Un ser perfecto y amoroso. Entonces, si Él te hizo, ¿por qué te hizo pecador? ¿Por qué te destituyó de la gloria de Dios? No es que nos destituyó de la gloria de Dios a causa del pecado. Pues precisamente, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dios tendría que destituirte de su gloria si Él mismo te creó? Ahora vayamos lo que leímos ayer. Isaías 45:7. Es que la Biblia lo dice. El problema de la gente es que la gente se traga todos los cuentos que se le dice. ¿Cómo es posible que un ateo me enseñe a mi Biblia? Porque tu pastor no se atreve a decirte esto. El ateo no espera nada de cristianos. El ateo no espera diezmos. El ateo no espera que le paguen por un sermón. Te lo doy completamente gratis. Tu trabajo es pagar tu internet y verme. Y escucha lo que dice. Por cuantos todos pecaron. Pero el pecado, ¿de dónde se originó? ¿Quién provocó el pecado? Pues justamente el propio creador. Cuando existe un creador y existe
una mala práctica del pecado, hágale cuenta que el creador falló al blanco. Entonces, ¿quién es el que falla? ¿El pecador o el que provocó el pecado? ¿Quién es el que falla? ¿El pecador o el creador del pecado? Porque ya que usted dice que el creador hizo todo, entonces, ¿hizo Dios a propósito al diablo? Porque si el diablo usted lo tiene en la mente como un sujeto en Dios, entonces Dios lo hizo a propósito. Dios sencillamente activa el error del sistema. Y usted dice, wow, por cuantos todos pecaron. ¿Quiénes todos? ¿Todos? Aquí no dice que pecaron los cristianos, los ateos, los gnósticos, los agnósticos, los testigos de Jehová, los adventistas. Dice que todos. Todo es todo. Y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que Dios cuando te crea, lo hace a propósito de ponerte una etiqueta llamado pecador. ¿Y por qué te llama pecador? Porque Él no quiere que compartas con su gloria. Entonces lo hizo a propósito. Ya se imagina usted un padre de familia que le nacen 12 hijos. 12 hijos, sí. Y 11 son destituidos de ese padre de familia. ¿Cuántos hijos tuvo el Señor? 12. Pero el Señor solamente reconoce a uno como hijo y los 11 hijos están destituidos de la gloria de ser padre de esos 12 hijos. Solamente reconoció a una. Vaya, a uno, perdón. Cuando usted empieza a pensar esto, no tiene sentido que Dios es el creador perfecto, maravilloso y cuánta cosa. Sin embargo, Él te destituye de su gloria. No perteneces a su gloria. ¿Y por qué? A causa del pecado. Pero ¿quién creó el pecado? Isaías 45:7. Que formo la luz y creo las tinieblas. El pecado es fallarle al blanco, significa fallarle a la luz. Pero no lo hace el ser humano. Hubo alguien quien lo hizo. ¿Y cómo se llama ese alguien que hizo que falles al blanco? No lo digo yo, lo dice tu Biblia. ¿Cómo es que se llama? Muy bien, usted está entendiendo perfecto. El creador del cielo y de la tierra, que lo crea usted, pero decide él destituirte de la luz. Pero veamos entonces quién creó las tinieblas. Vaya, yo hago la paz y creo la adversidad. Perfecto. Ahora sí lo entendemos. Si Dios hizo al diablo a propósito, si Dios hizo al ser humano a propósito para la gloria de su nombre, entonces ¿para qué lo destituye de su gloria? ¿Cómo me puede explicar usted eso? Si él mismo dice, yo formo la luz, o sea que él hace la luz, sí, forma la luz. Muy bien. Parece que Dios se parece como que fuera hermano de Cantinflas, ¿no? Que formo la luz y creo las tinieblas. ¿Quién hace la luz y quién hace la oscuridad? Dios. Entonces, ¿quién hizo al ser humano? Dios. ¿Y quién creó el pecado? Dios. ¿Quién destituyó al ser humano de la gloria? Dios. Entonces, ¿aquí quién es el culpable? El creador. Así de fácil. Que hago la paz y creo la adversidad. ¿Quién es el que hace la paz? Dios. Muy bien. ¿Quién crea la adversidad? ¿El diablo? No, es Dios. Y para confirmar que Él lo hace, Él termina diciendo, yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿En serio? Señoras y señores, por cuantos todos pecaron, por cuanto Dios había creado un ser, dice Él que perfecto, pero destituyó de la gloria de Él a causa de un pecado que Él se inventó, de fallar al blanco. ¿Quién provoca entonces que el cristiano le falle al blanco? Dios. Aquí jamás el diablo mete la nariz. En ninguna parte de la Biblia, mi amigo creyente, usted va a encontrar que el diablo haciendo mal.
es probable que usted debería de adorar al diablo y no a Dios. ¿Mm? Cuando usted lee Romanos 3:23, que dice, por cuantos todos pecaron, ¿en serio? ¿Y están destituidos de la gloria de Dios? Lo que usted puede observar en este versículo no es una observación moral, es un contrato de adhesión forzada. Vaya. El término de programación es una línea de código que marca a todos los usuarios como inválidos. Por eso hay un contrato de adhesión. ¿Sabe usted qué es un contrato de adhesión? Es probable que usted no lo sepa, pero aquellos que han estudiado la Biblia como yo, sabemos. Usar la palabra todos no excluye al creyente. El creyente está metido en este sistema. El sistema elimina cualquier posibilidad de soberanía individual. Aquí no se escapa el creyente, aquí el cristiano no dice, uy, yo sí soy cristiano y pues Dios a mí me tiene fuera de este. No, dice todos. Todos es todos. No dice todos, pero menos los cristianos. Todos menos los creyentes, dice todos. Están destituidos de la gloria de Dios. El mismo sistema elimina cualquier posibilidad de soberanía individual. Es decir, te quita el poder de observar, el poder de analizar, el poder de cuestionar. Te dice que todos, con el simple hecho de que usted se manifiesta y viene aquí y usted me dice, no, es que usted está loco. Usted es un hijo del diablo. Papito, ya fallaste. Ya fallaste al blanco. Para ser cristiano y guardar todo lo que la Biblia dice, es decir y llamar un cristiano imperfecto. Del momento en que le llamas a tu prójimo, a tu amigo, a quien sea, hijo de tantas, usted ya quedó destituido de la gloria de Dios. El sistema mismo te elimina la posibilidad de ser soberano sobre tu propio cuerpo. Te dice que el sistema, con el hecho de manifestarte biológicamente, insultando a alguien más, ya estás destituido de la propia gloria que, entre comillas, ya los tiene ganado. Ya tienes una deuda. Ya tienes una culpa. Y sin importar a quién insultes, puedes insultar a ateo, cristiano, mormones, quien sea. Porque el cristiano es como Jesús, bipolar. ¿Sí? Jesús dice, amen a sus enemigos, pero luego dice, traed mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, dice Jesús, y decapitadlos. ¿Se da cuenta usted cómo Jesús es la misma Mica del cuento del mico del Antiguo Testamento? Es la misma vaina. El sistema te convence de que eres un error. Te digo, wow, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cuál es tu culpa? ¿Qué fue lo que hiciste, papito? Nada has hecho hasta el momento. No has matado a nadie, nadie ha muerto por tu culpa, tampoco hay alguien que haya resucitado por tu culpa. No tienes la culpa de que tienes un Dios imaginario. Un Dios que heredaste, un Dios que se te dijo que todo lo puede, pero si te da un contrato de adhesión de manera forzosa, entonces ¿qué clase de Dios es este? Aquel Dios que te quita tu soberanía, aquel Dios que te quita la posibilidad de manifestarte biológicamente y te dice que biológicamente tienes una deuda y que esa deuda es una culpa y esa culpa es raíz de la consecuencia del acto de papá y de mamá. Pero la misma Biblia se contradice cuando dice este pasaje, porque los pecados de los padres no pagarán los hijos, ni los hijos pagarán el pecado de los padres. Pero el sistema te convence que eres un pecador. Levanten la mano todos los pecadores. Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Usted es pecador, sí o no? ¿Se dan cuenta que ustedes han perdido el tiempo de ser cristiano?
A ver, otra vez, otra vez. Es un buen ejercicio. Levanten la mano todos los pecadores. Si aquí hay cristianos y no son pecadores, yo los aplaudo. ¿Sí? Levanten la mano todos los pecadores. Todos, 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 todos. Levanten la mano. ¿Te das cuenta que has perdido estos 10 años de tu vida en una iglesia? Hasta eso no te has dado cuenta que estás perdiendo el tiempo metido en una iglesia si sigues siendo pecador. Si dicen que Jesús vino a perdonar todos los pecados, caramba, ¿usted para qué levanta la mano? Se supone que alguien muere por usted, ya te quitó todo pecado, la Biblia lo dice. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ah, muy bien. Todos. Pero ¿quién es el que está entrando en el reino? El cristiano. Levanten la mano los cristianos que ya no son pecadores. Aquí no hay ningún cristiano que no sea pecador. Todos dicen que son pecadores. ¿Y por qué? Si usted ya tiene un Salvador, se dan cuenta que han estado perdiendo su tiempo, están perdiendo 10, 15, 20, 30 años, 60 años de su vida en una religión. Y todos los días usted dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Señoras y señores, cuando cedes tu voluntad a un Dios que ni siquiera conoce, no sabe ni quién es, cuando cedes tu voluntad que te administre tu voluntad, estás destituido de tu propia voluntad. Si eres alguien que dice, no, lo que pasa que pecador y pecaminoso es muy diferente, señoras y señores, no es cierto. El cristiano está pero bien perdido. Pecador y pecado y pecaminoso vienen de una sola palabra. Así que, ¿se dan cuenta cómo se contradicen los cristianos? A ver, cristianos, otra vez hagamos el ejercicio. Todos los cristianos que son santos, levanten la mano. No hay ninguno. Todos son pecadores arrepentidos. Así me han dicho. El hackeo de la naturaleza humana surge cuando el ser humano entrega su voluntad a lo que no conoce, a lo desconocido. Pero veamos qué tanto habla Pablito. Veamos entonces. Pablo parece que quiere dar una cátedra a todos los cristianos, pero los cristianos todavía no entienden el mensaje de Pablito, porque Pablo es el que inventó el cristianismo, ni siquiera fue Jesús. Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. Si usted analiza bien las cartas paulinas, usted no va a encontrar en ningún lado que Pablo predica el evangelio del tal Jesús. Empecemos por ahí. Usted ni sabe cuál es el evangelio de Jesús. Usted lleva 30 y 50 años de ser cristiano, pero usted no sabe ni quién ni cuál es el evangelio de Jesús. Escucha lo que dice. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, vivieron en otro tiempo. ¿Se dan cuenta que la misma Biblia habla sobre la reencarnación? Porque todos los cristianos han sido reencarnados en un ser completamente distinto, nacido de nuevo. Sigue siendo reencarnación. El que nace del agua y del espíritu. Ah, pero sigue siendo la misma persona, reencarnó. Vaya, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne. Ah, vivieron con los deseos de la carne. Vaya, haciendo la voluntad de la carne. Muy bien. Parece genial que Pablo hasta aquí practicaba orgías. Era chismoso, metiche. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Muy bien. Diga conmigo, dígalo.
Cristiano, diga conmigo. Yo soy hijo de ira. ¿Qué son los cristianos? ¿Cuál es su posición en el supuesto Jesucristo que habla Pablo? Que usted por naturaleza es hijo de ira. ¿En serio? Sí. Hijos de ira. Fueron hechos a propósito. Con razón usted es muy airoso. Con razón usted no puede cambiar su manera de ser. Usted cambió la etiqueta de borracho, ahora usted es cristiano, cambió la etiqueta, pero borracho sigue siendo. Es que yo ya no consumo alcohol, no es necesario. Usted está emborrachándose con la Biblia. Y la Biblia mismo lo dice. No lo digo yo. Emborráchense de mi palabra, dijo Dios. Eso no está en la Biblia, búsquelo y se va a dar cuenta que sí lo está. ¿En serio? Por naturaleza, según Saulo de Tarso, ¿qué son los cristianos? Por naturaleza. Los cristianos, ¿qué son? Muy bien.